Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Nos encontramos de nuevo con nuestro amigo Roberto Rivera en nuestro encuentro mensual. Este es el tercer episodio del ciclo de conferencias Revoluciones Epistémicas. En esta ocasión, hoy 8 de julio, estamos festejando los 102 años de Edgar Morin. Así que nuestra charla va a ser referida, a su obra. Principalmente, no una obra en específico, sino al recorrido y el surgimiento del pensamiento complejo y de las teorías de la complejidad que son producto de su investigación y de su labor investigativa, teórica y metodológica a lo largo de estos 102 años, que no es poca cosa. Así que vamos a basar esta charla desde dos lugares principales. Uno tiene que ver con el surgimiento del pensamiento complejo. Cuando nosotros hablamos de pensamiento complejo, estamos hablando del pensamiento complejo de Edgar Morin. Y en la segunda parte, o en realidad primera o segunda parte, que es lo mismo, las críticas vigentes que se le hacen desde diferentes autores y desde diferentes teorías a este pensamiento de Edgar Morin, porque hay gente que adherimos al pensamiento de Edgar Morin, hay gente que tiene sus críticas fundadas, argumentadas y socializadas. Así que sin más preámbulos, hola Robert, buenos días. Hola Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos los que nos acompañan y nos siguen en este tercer episodio. Ya vamos en 3. Ya vamos en 3, exacto. Que no es poca cosa en estos tiempos posmodernos y vertiginosos. Claro. Bueno, pues obviamente la obra de Edgar Morin es una de las que se suman, se integran a las corrientes de las teorías del pensamiento complejo. O sea, aquí hay un primer punto es señalar o subrayar que el pensamiento complejo no es la única teoría de la complejidad, sino que es una de tantas que se suman. O sea, podemos hablar de ciencias de la complejidad, termodinámica de la supervivencia en ciencias sociales, teoría del caos, lo que es teoría de redes, pensamiento complejo, la cuestión de la cibernética, la bioética y otra serie de gamas. De hecho, yo diría que son hasta 20 teorías que confluyen a lo que es la teoría de la complejidad. Entonces, aquí el detalle principal es, obviamente, la obra de Edgar Morin, que le llama Pensamiento Complejo, encuentra unos orígenes desde Coire, desde otros investigadores, que sientan las bases y después, pues, obviamente, pues alguien las recupera, ¿no? Debemos recordar el principio de Aristóteles de nadie es conocedor, todos somos deudores de conocimientos anteriores, ¿no? Lo he parafraseado un poco brusco, pero hay que reconocer ese punto. Entonces, Morin no es de que saca, digamos, de la chistera el pensamiento complejo, sino que hay un antecedente que se viene formando, que se viene armando. La obra de René Descartes es fundamental ahí. Se viene maquillando y obviamente él encuentra un sesgo, un punto que le permite encubrar una corriente más, que no es poca cosa decir que uno encubre una corriente más de las teorías de la complejidad. Pero el primer punto a señalar y subrayar, lo repito, es que el pensamiento complejo no es un sinónimo de complejidad, en senso estricto, ¿no? Sino que es una de las ramas de las teorías de la complejidad o de la complejidad. Eso sería la primera aportación, Virginia. Bien, en ese contexto y en relación a lo que nos estaba comentando Roberto, tenemos que ver desde qué lugar o por qué está surgiendo este pensamiento complejo en pleno siglo XX. Estamos recordando que hoy Edgar Morin cumple 102 años y que, el siglo XX fue bastante largo y pasaron muchas cosas. Y podemos decir que Edgar Morin las vivió absolutamente a todas, desde el punto de vista vivencial como desde el punto de vista social y desde el punto de vista revolucionario y desde el punto de vista de una crítica. No vamos a hacer un rastreo bibliográfico acerca de quién es Edgar Morin. Seguramente que todas las conmemoraciones festivas con respecto a su cumpleaños harán esto, pero recordemos que él es filósofo, que es sociólogo y él vive en Europa, en una Europa de principios, en realidad a mediados del siglo XX, bastante convulsionadas por las guerras, por los totalitarismos, por la llegada del hombre a la luna, por
el muro de Berlín, por la caída del muro de Berlín, o sea que vivió un montón de acontecimientos rupturistas que marcaron la vida planetaria en el siglo XX. Entonces él empieza a organizar un edificio teórico. ¿Por qué? Porque se da cuenta, evidentemente, como lo hizo en su momento la Escuela de Frankfurt, que el edificio teórico de la modernidad clásica heredado no estaba dando respuestas a las convulsiones sociales, políticas, culturales y económicas que el siglo XX estaba atravesando, principalmente bélicos y de dictaduras en casi todo el globo. Entonces él piensa, siguiendo con su formación marxista, su formación de base marxista y revolucionaria, empieza a pensar una alternativa teórica distinta a las propuestas que estaban circulando hasta el momento. Superan algunos postulados y se distancia, es decir, toma algunos postulados, pero los supera y se distancia de la Escuela de Frankfurt y de las teorías críticas y empieza a construir el pensamiento complejo, que como bien lo estaba introduciendo Roberto, está vinculado principalmente a una revisión desde el siglo XX a la obra de algunos pensadores clásicos modernos que nosotros vamos a retomar. El primero es Descartes, el segundo es Newton y el tercero lo agrego yo porque yo soy de educación y me interesa recuperarlo a la luz de los postulados de Morán, que tiene que ver con la obra de Comenio. Entonces, desde ese lugar, y también introduciendo tres teorías fundantes del siglo XX, que son las teorías de la información, de la cibernética y de la comunicación, empieza a pensar este pensamiento complejo, que lo define como entramado, que lo define como, tomándolo a Piaget, desde una lógica de sistemas complejos, con una lógica que seguramente ahora Roberto nos va a hablar, estas lógicas no lineales para poder explicar a los sistemas complejos, pero principalmente esta epistemología, porque en realidad lo que él crea es una teoría de conocimiento que se llama complejidad. Esta epistemología que surge, esta teoría de conocimiento que surge, nosotros la conocemos como epistemología de segundo orden o hermenéutica de segundo orden, haciendo una distinción entre una epistemología primera o una epistemología clásica, que es la epistemología que se origina desde la racionalidad clásica, de la modernidad clásica, y esta epistemología de segundo orden o hermenéutica de segundo orden que aparece en el siglo XX, que la funda Edgar Morin en el siglo XX y que está haciendo referencia a una crítica, y una crítica deconstructiva, y como toda crítica deconstructiva, él plantea desde la complejidad un nuevo edificio teórico explicativo para dar una racionalidad distinta a esta relación sujeto-objeto-contexto para enarbolar la teoría de la complejidad en pleno siglo XX. Sí, ciertamente, Virginia, es muy interesante este acercamiento que nos estás dando y ciertamente había omitido, primero que nada, festejar 102 años. No cualquiera llega, primero que nada. Y segundo, es el contexto intelectual y el contexto social. Bueno, ya nos hablaste del social, pero también no olvidemos el intelectual que estaba alrededor de Morán, quien conoció, quien trató, obviamente en París un poco, a Sartre, a Beauvoir, a Hannah Arendt, fue alumno de Prigogine. Pocas veces se reconoce que antes de que Morán escriba el método 1, estuvo un año detrás de Prigogine, de Hila Prigogine, premio Nobel de Química. Conoció las obras de Lévi-Strauss, intercambió cosas con algunos de estos teóricos que, pues, no, bueno, Sartre por sí mismo habla, ¿no? El puro nombre. Lévi-Strauss quizá no le suene tanto, pero es el padre del estructuralismo en la antropología. Prigogine, premio Nobel de Química. Hannah Arendt, los textos de resistencia y de género que tiene, ¿no? Simone de Beauvoir, no sobra mencionarla. Entonces, bajo este esquema, bajo este horizonte donde hay un intercambio de ideas, donde los autores, más allá de que son contemporáneos, que los podemos leer, Morán encuentra en Francia, en esta Francia de mediados del siglo XX, encuentra un momento donde, aparte de leer a los autores, se los puede encontrar en el café. Eso es muy interesante. Eso es una situación muy, muy particular que ahora en tiempos de globalización, bueno, pues tenemos otras formas de vincularnos, ¿no? O sea, Argentina, México, estamos intercambiando en este momento ideas, compartiendo con ustedes y demás, pero pues qué rico es, por ejemplo, de encontrarnos de manera más continua, de manera vivencial, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, bajo ese escenario,
ciertamente se construye lo que es la propuesta, una propuesta muy interesante del pensamiento complejo, que empieza a tocar varios temas, como ya lo señaló Virginia: educación, las cuestiones de comunicación, la cuestión del arte, la literatura. ¿Por qué? Porque finalmente está a flor de piel, ese sí es un gran aporte de Morán, está a flor de piel la lucha contra el antropocentrismo. Pero esa idea de la lucha contra el antropocentrismo, es que aquí no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. Esa misma idea la encontramos en Prigogine, que fue su maestro de Morán, como yo había dicho, ¿no? Pero lo importante de aquí es de que los dos, de manera paralela, hablan de que la ciencia tiene que ser reivindicadora del ser humano, consigo mismo y con la naturaleza. No es gratuito el texto de Tierra Patria. No es gratuito el texto de la cuestión de las ecologías de los saberes. No es gratuita ciencia con conciencia, cuando empezamos a hablar de cómo la ciencia tiene que inclinarse a favor de reivindicar al ser humano. Les repito, ¿no? Esta idea ya aparece en Prigogine, aparece en Stengers. No sabemos quién es el huevo, quién es la gallina. Sin embargo, lo importante aquí es de que existe una confluencia. Pero más allá de la confluencia también existen sus derroteros, ¿no? Sus contrarios. Entonces, esa es una parte muy importante que no hay que perder de vista, que no hay que olvidar cuando uno está revisando cualquier postura teórica, porque no se trata, digo cualquier postura teórica, porque no se trata de generar también dogmatismos, ¿no? O acercarnos a cultos a la personalidad, que el mismo Morán nos previene. Eso es interesante en ese punto. No sé cómo ves esa parte, Virginia. Sí, te faltó citar a un gran pensador francés también que nos dejó hace unos días atrás, Alain Touraine, amigo de Morán, que vemos un montón de fotos tomando algo espirituoso, un cafecito por las calles parisinas también, y bueno, que también vimos a Morán en su velatorio y en sus homenajes. Hay algo que me parece muy interesante. En realidad tengo dos cosas como para decir, siguiendo lo que nos estaba planteando Roberto. Que nosotros no podemos estudiar una teoría o estudiar un autor sin saber leer el tiempo en donde ese autor está viviendo y escribiendo, porque el tiempo es heredero y a su vez posibilita márgenes de libertad para, por supuesto, crear algo nuevo. Eso por un lado, por eso es importante pensar todos los acontecimientos que marcaron el siglo XX. Eso por un lado. Y por el otro lado, tiene que ver con esta categoría tan importante del pensamiento complejo, que es que en realidad la toma de los físicos y de los químicos de fin del siglo XX y principios del siglo XX, del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, con Einstein en la cabeza, con Freud también, que tiene que ver con la reintroducción del sujeto en el acto cognitivo. Yo creo que eso es un elemento fundante de la teoría de Edgar Morán, a partir de la cual él crea todo este entramado y esta lógica recursiva, dialógica, horizontal, de construcción, que es justamente el pensamiento complejo. Si nosotros traducimos la complejidad, este complexus es justamente un entramado de elementos heterogéneos. Y ahí, en ese entramado de elementos heterogéneos, después va a ser el puntapié inicial de la construcción multidimensional de su método. En plena década del 60, en un municipio de Bretaña, en Procelet, donde él construye este enfoque o este empeño multidimensional, que es lo que da origen a la metodología compleja. Bastante desconocida hoy, porque nosotros estamos binariamente pensando en un método cualitativo o un método cuantitativo solamente, pero tenemos esta alternativa, esta tercera, este tercero que deberíamos incluir, como lo hace Nicolescu en el concepto de transdisciplina, este tercero que debemos incluir, que es justamente la lógica de la metodología compleja. Desde una perspectiva transdisciplinaria, y si nosotros hablamos de transdisciplina, no podemos dejar de mencionar todos los aportes definitivos, como estaba diciendo Roberto, que desde la termodinámica, primero con Prigogine y toda su gente, y después con Basarab Nicolescu en el concepto de transdisciplina, nos aporta para pensar la complejidad. Sí, en este sentido, la reintroducción del sujeto nace también desde la idea de
Heisenberg con el demonio de Laplace, donde Heisenberg explica puntualmente, o sea, la categoría del demonio de Laplace ya existía, pero Heisenberg lo lleva a lo que es la parte subatómica, donde caemos en cuenta que una partícula o la podemos ver en un determinado tiempo, pero no sabemos la velocidad, o sabemos la velocidad, pero no sabemos en dónde va a estar. O sea, bueno, sí sabemos dónde va a estar, pero no podemos calcular al mismo tiempo tanto trayectoria como velocidad. Que muchos investigadores lo determinaron como causa-efecto, ¿no? Causa-efecto-consecuencia, que es una postura muy newtoniana del corte previa al debate de las dos culturas. Cuando nosotros estamos introduciendo esta cuestión de los niveles de la realidad, que Basarab Nicolescu oportunamente recupera ideas de Heisenberg, ideas de Prigogine, dialoga con Prigogine, dialoga con Heisenberg, con Oppenheimer, con todos ellos. Cuando digo dialoga es conoce las obras. Lo que nos vamos a encontrar es de que en la actualidad podemos hablar en teoría, de 11 niveles de la realidad, como lo diría Stephen Hawking. Entonces, aquí es una confluencia, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque es una confluencia de información que nos está llegando por todos lados, pero no todo entra, o más bien pareciera que todo entra en un discurso que sea retóricamente y escrito de una manera de una redacción interesante y oportuna, pero una cosa es que esté bien redactado y otra es que esté bien fundamentado. Ese detalle, Morán fue muy cuidadoso en sus obras. A pesar de que uno cuando lee la obra de Morán es muy rica, muy vasta, y pareciera que es muy de lo más sencillo investigar y hacer teorías de la complejidad e indagar en ese campo, la verdad que no nos dice Morán ahí es de que tuvo que hacer un ejercicio reflexivo muy fuerte, sustentado en diálogos de saberes, en marcos epistémicos comunes, en herramientas de análisis de contenidos, que no nos lo presenta, o digamos nos los presenta pero de a flachazos, y al último nos presenta la obra, unas obras magníficas, o sea, el método, este vínculo que Virginia está sugiriendo sobre cómo empieza el método hablando de la termodinámica, hablando de la entropía, del espíritu del valle, o sea, un texto maravilloso, pero el detalle es de que para entrar a ese texto hay que por lo menos sentarse a leer un poquito, revisar esas metáforas que nos está diciendo de definiciones básicas de física, qué es entropía, qué es la termodinámica, y no nada más agarrarlo como discurso, como voy a decirlo de manera vulgar, una verborrea, que se ve padre, que se ve bonita en un texto, pero no sé en lo absoluto qué significa. Ese es el ejercicio que Morán nos invita en su propia obra, que es no solamente leamos, sino que veamos cuáles son los orígenes, pero también seamos críticos frente a los orígenes y a lo que estamos leyendo. Situación que pocas veces se hace, ¿no? Pocas veces la generan. Aquí lo importante y lo que hay que considerar es de que cuando, por ejemplo, Prigogine, él está trabajando en lo que son las estructuras disipativas, la teoría de las estructuras disipativas, Morán se acerca a Prigogine, que es lo que ya les había dicho, lo habíamos comentado, y después surge el primer capítulo del método, y surge el método. Por eso no es gratuito que empieza con la entropía. ¿Por qué? Porque estaba en boga las estructuras disipativas al respecto. Pero aquí hay que apuntar que cuando nosotros hablamos de termodinámica hay 4 leyes centrales, y Morán nunca nos especifica, porque deja ese semillero para que el lector lo busque, de que él está hablando exclusivamente de la segunda ley y una visión de la particular de la segunda ley, no de todas. ¿Por qué no de todas? Porque a partir de ahí los estudios de otros investigadores que trataron de acoger las teorías de Prigogine a las ciencias sociales también encontraron lo mismo que encontró Morán, que si las ciencias sociales se salen de la segunda ley, o sea, si tocamos la ley 0, la ley 1 o la ley 3, no se sostienen los argumentos, porque son elementos propios entre la física mecánica con la física cuántica. Eso es muy importante. No obstante, es una puerta bastante importante la que nos deja Morán a decir, podemos pasar a otras temáticas, podemos ahondar a otras nuevas fronteras, volver los bordes disciplinares en fronteras epistémicas. Una riqueza rica. El detalle es de que no todo es complejo, o no todo puede ser analizado complejamente. Adelante, Virginia.
Exacto, no todo es complejo porque la complejidad no está vinculada o no es sinónimo de confusión, complicación o dificultad. Retomando y volviendo un poquitito para atrás de lo que estaba diciendo Roberto, las metáforas que usa Edgar Morin para poder explicar qué es la complejidad o lo que da origen a la complejidad, justamente nos habla exactamente qué es la complejidad. Cuando nosotros decimos muy al pasar, pero que es totalmente densa y difícil de comprender, que la complejidad es el complexus, lo que está entramado y lo que está entretejido. No hay dos entretejidos iguales. Si nosotros tomamos una prenda, la prenda es un entramado, el algodón, la lana, cualquier entramado, por ejemplo, de los pueblos originarios, no son iguales. ¿Por qué? Porque son singulares, son genuinos, son específicos. Ubiquémonos en sus años 20 y pico, 10 y pico, 20 y pico, cuando Morin entra a la universidad en París. La universidad en París, como en todas las otras universidades de todo el mundo, o por lo menos en Occidente, el discurso hegemónico era el discurso occidental y cristiano, nada diferente a lo que Comenio, a lo que Newton, a lo que Kant, a lo que Descartes, Comte, Durkheim hayan estudiado en la universidad. Se seguía con ese espíritu de la universidad de la Edad Media, con la impronta del discurso de la modernidad clásica desde los postulados racionalistas, empiristas, nihilistas, idealistas, ¿sí? Perfecto. Pero ese discurso de la modernidad clásica era eurocéntrico, era cristiano, era occidental. Entonces, Morin tiene su formación occidental, eurocéntrica y cristiana como Roberto y como yo. No nos distancia su formación de la nuestra. ¿Qué es lo que nos distancia? Bueno, justamente que él vive en la época de la Escuela de Frankfurt. Y no podía decir lo mismo que decía Horkheimer, Marcuse, Habermas, porque eran conocidos, pero no estaba dentro de la Escuela de Frankfurt, Morin, porque también estaba en la guerra, estaba en la revolución, en la parte revolucionaria de Francia contra el nazismo. Entonces, él tiene que decir algo distinto y superador, y emplea el concepto de complejidad. Y esta complejidad, ¿dónde encuentra sus raíces y sus nutrientes? En el espíritu del valle, como bien lo decía Morin, en Oriente. Se va a la filosofía oriental, se va a la filosofía de los pueblos originarios, busca otras dimensiones de análisis de la modernidad clásica que no son occidentales y cristianas, y desde esas fronteras del conocimiento, desde la alteridad y desde la otredad, él constituye este entramado. Y eso es la complejidad. Por supuesto que hay detractores, como dice Roberto, y ahora vamos a explayarnos un poquitito más. Pero ese concepto de complejidad nace vinculado a la alteridad. Nace vinculado a buscar en las profundidades y en los abismos de los inicios de todas las filosofías independientemente más grandes que Occidente, porque en realidad el siglo XX se da cuenta de que Occidente es una partecita del planeta Tierra, entonces ahí empieza a tambalear el discurso de la modernidad clásica y hoy sabemos que el mundo es más grande que Occidente. Entonces, Morin, se da cuenta en pleno siglo XX, en la década del 60, que tiene que pensar desde las fronteras del conocimiento. Y ahí aparece el pensamiento complejo. No como obra y gracia de mágica ni esotérica, sino que es una construcción teórica metodológica. Claro, y al tener un elemento teórico metodológico, se ocupó bastante tiempo para este marco que sostiene, ese marco epistémico resultado de las revoluciones científicas. No es gratuito tampoco que nosotros le hemos llamado revoluciones epistémicas a este ciclo de conferencias, ¿no? Porque solamente a partir del debate continuo y la revisión continua podemos llegar podemos lograr medianamente un desarrollo de ciencias, de métodos y teorías. Aquí lo importante que Morin es muy claro es de que estamos en una época, él es resultado, nosotros también, de una época donde estamos constantemente en la búsqueda de teorías totalizadoras y teorías únicas. Morin es contrario a eso. La idea de Morin nos está siempre diciendo no podemos encajonar, no podemos hacer teorías únicas, teorías totalizadoras. Una teoría total que, como diría Hawking,
que nos resuelva todo el proceso, que nos explique todo el proceso, todo el ir y devenir del universo, pero también de la sociedad. De ahí que no podemos nosotros, ese es un punto muy a favor de Morán en sus obras, que también lo recuperan algunos físicos, algunos químicos, algunos biólogos que también estudian sobre teorías de la complejidad, y que contrariamente o sea, pega en el corazón de lo que es la ciencia disciplinar. Porque la ciencia disciplinar todo el tiempo está en búsqueda de axiomas, teorías totalizadoras y teorías únicas. Aquí puede haber alguna fuerte crítica, porque uno puede decir, es que sí se puede hacer teorías totalizadoras de las ciencias sociales, ¿no? O sí se pueden hacer leyes sobre las ciencias sociales. Pues no, o sea, desde mi punto de vista, no se pueden hacer esas cosas. O sea, no podemos predecir, no podemos sugerir, no podemos como determinar ni las teorías de complejidad en su apuesta total, ninguna de las teorías de la complejidad hasta ahorita se atreven a decir cuál va a ser la consecuencia de un fenómeno. Eso es muy interesante, ¿no? Y entre ellos está el pensamiento complejo, que es uno de los que nos recuerda, lo volvemos a enfatizar, el papel del humano tanto en la investigación como en el proceso de indagación. Eso es fundamental, porque todo el tiempo lo estuvimos como separando. Todo el tiempo sacamos temas como el alma, el espíritu, los desterramos, se desterró la filosofía de las academias, de las universidades, del conocimiento en general, cuando en realidad es una de las primeras ciencias de la humanidad que se desarrolla. Y el pensamiento complejo, junto con otras teorías de la complejidad, nos viene a recordar y decir, tenemos que ver las huellas de nuestro pasado. A mí me parece importante esa parte. Hay sus críticas, como bien lo decía Virginia, ¿no? Por ejemplo, los principios, de los 7 principios de Edgar Morin, particularmente el principio sistémico, no reconoce la existencia de los modelos. Esa es una gran crítica, y es una crítica directa a la teoría sistémica, cuando ninguno de los sistemistas han dicho que el modelo como tal es una representación total de la realidad del fenómeno. Esa es una parte que, digamos, Morán no la desarrolla, la deja ahí como en el tintero, pero sí deja una fuerte crítica a la teoría de modelos, a la propuesta de modelos. Sí, me parece muy interesante el concepto de totalidad. Nadie, ni desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, ni nadie hoy podríamos hablar desde totalidades, porque sabemos, el siglo XX ha vivido los 3 grandes fundamentalismos más tremendos de la historia, y ya sabemos que de totalidades no podemos hablar, y menos en ciencias sociales. Y me parece interesante cómo recuperamos nosotros la antítesis de esa totalidad, porque nosotros hablamos de democracia epistémica, tolerancia cognitiva, y yo hablo de resiliencia de los saberes. Y no nos tenemos que olvidar que Roberto ya lo había mencionado anteriormente, el concepto de ecología de saberes. Si nosotros ecologizamos los saberes, estos saberes están analizados, estudiados y problematizados en coordenadas de tiempo y espacio. Por lo tanto, ese mismo saber en distinto momento significa o se analiza desde diferentes realidades. Eso es lo que hace que la complejidad no pueda ser pensada como totalidad, sino como singularidad epistémica. Yo creo que tenemos, si bien hay muchas críticas, porque también está dentro de la salud científica presentar una teoría y también saber aceptar las críticas que cada teoría o que cada autor pueda llegar a necesitar para seguir construyendo desde esas críticas el edificio teórico que está presentando con mucho más fuerza. Yo creo que estos 102 años de Edgar Morin están visibilizando y se están trabajando para justamente esto, para presentar la complejidad que ya está consolidada desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico, como una posibilidad distinta a la racionalidad clásica cualitativa y cuantitativa, de la cual nosotros somos herederos, de la cual nosotros nos hemos formado, pero también no podemos ser necios y tenemos que saber leer los signos de los tiempos, y los tiempos traen nuevos aires y nuevas teorías. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y pues no es gratuito y no es nada fácil formar una teoría y mucho menos una corriente teórica, ¿no? Es un reconocimiento, o sea, como todas las ciencias,
puede tener sus avances o retrocesos porque estamos hablando de procesos no lineales, que son estas cuestiones de causa-efecto que nos están diciendo que no podemos predecir, pero no obstante se suman a lo que diría Alexandre de Pomposo, que es el banco de la herencia de la humanidad, ¿no? Todas estas teorías que conforman las teorías de la complejidad, pues quizá en 20, 30 años haya alguien que haga unos videos y digan, pues todos esos que investigaban teorías de la complejidad pues estaban bien mal, ¿no? Pues sí, pero es lo que tenemos ahorita. Y sobre todo, ¿por qué aparece la complejidad? Y creo que ese es el meollo del asunto de todos estos encuentros que tenemos. Porque los fenómenos que estaban empezando a aparecer a partir de mediados del siglo XX ya no encontraban parámetros teóricos, paradigmáticos, axiomáticos que les permitiera responder la nueva presencia de esos fenómenos. O sea, ¿cómo voy a explicar la física cuántica a partir de la física mecánica? Puedo recuperar la base, puedo recuperar la esencia, puedo recuperar, o sea, no niego que es operativa la física mecánica, pero llegó un momento donde estábamos ya caminando en el abismo. Y si eso le pasó a la física, que es una de las ciencias más consolidadas de la humanidad, pues ¿qué le pasará a la economía, a la pedagogía, a las ciencias sociales, a la química y demás, ¿no? Entonces, el pensamiento complejo es una ventana más para mirar este mundo de múltiples dimensiones, pero siempre con el asegún de hay que ir con cuidado porque no todo es complejo, primero que nada, y sobre todo nos invita a la continua reflexión tanto personal, pero también a la reflexión de los contenidos. No olvidemos el papel de la babelización del conocimiento, ¿no? Que es un concepto que mismo Morán, él funda, y también del neoscurantismo contemporáneo, ¿no? Y que en épocas de Internet y de estos grandes gadgets, pues a flor de piel los encontramos, ¿no? Bien, no todo es complejo y no todo es caótico, porque si no, no podríamos ni pensar, ni reflexionar, ni vivir. Entonces, la invitación que nos hace Morán es justamente a este proceso estos dobles procesos metacognitivos que tienen que ver con la argumentación, la reflexión, la reflexividad, el diálogo, la teorización. No olvidemos, como dice Roberto, y que lo plantea no explícitamente Edgar Morán, él no critica todo el pasado heredado, él toma el pasado para reelaborarlo en el presente. Es decir, no podría haber hablado de complejidad si no hubiera habido un Newton, si no hubiera habido un Pascal, si no hubiera habido un Descartes, un Hume, y todos un Aristóteles, un Heráclito, un Sócrates, de todos los pensadores de la humanidad, ya sean occidentales, orientales o desde las fronteras planetarias. Desde ese lugar, él puede pensar desde un revisionismo complejo una propuesta alternativa para el siglo XX. Y como dice Robert, y bueno, veremos qué nos dice, cómo nos estudia la historia dentro de 20, 30, 40 años, porque bueno, el devenir del tiempo es cada vez más rápido. Así que este fue nuestro homenaje en estos 102 años a Edgar Morán. Quisimos hacer algo distinto a lo que se está homenajeando. Así que nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestro cariño para Edgar Morán. Muy feliz cumpleaños por 102 años más. Así que este es nuestro reconocimiento. Gracias, Robert. Gracias, al contrario, muchas felicidades a Edgar Morán, a todos los seguidores del pensamiento complejo y de las teorías de la complejidad. Gracias, Virginia, un placer, y sobre todo gracias a los que nos acompañan. Nos encontramos nuevamente dentro de un mes en este que va a ser nuestro cuarto encuentro del ciclo de conferencias de revoluciones epistémicas. Gracias a todos por estar ahí. Un beso grande. Bye bye.